A continuación, tenemos la participación de la maestra en ciencias Sara Pérez Castrejón. Se encuentra por aquí, estimada Sara. Hola, ¿qué tal? Sí, doctor Celeste. Muchas gracias. ¿Sí me escucha? ¿Me permito leer un poco? Sí, claro. Me permito leer un poco la semblanza. Ella es tecnóloga del agua, del área de potabilización del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Se graduó como ingeniera química en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y obtuvo su maestría en ciencias en ingeniería bioquímica por el Instituto Tecnológico de Celaya. Trabaja en proyectos relacionados a la evaluación y desarrollo de tecnologías convencionales y electroquímicas de potabilización y acondicionamiento del agua para la industria. Es coautora de una patente concedida y ha solicitado otras 3 patentes y un modelo de utilidad. Cuenta con 3 artículos científicos, 3 artículos de divulgación, 3 capítulos de libros, 28 trabajos técnicos en congresos nacionales e internacionales. Ha graduado estudiantes de licenciatura, ha impartido cursos, talleres, conferencias relativos a la potabilización y es profesor y miembro de comité tutorial del posgrado del IMTA y de la UNAM en Ingeniería Ambiental. Cuenta con el reconocimiento a la innovación en el 2011, que fue otorgado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Estimada Sara, es un placer tenerla por aquí y le cedemos el micrófono. Muchas gracias. Pues muy amable por invitarme. Me da mucho gusto poder participar con ustedes en este segundo simposio de Ingeniería en Biosistemas. Espero que esta plática despierte el interés en todos ustedes por conocer más sobre la potabilización del agua en nuestro país, pues sobre todo ahora en esta época de pandemia que nos está tocando enfrentar, acercar el conocimiento a través de estos medios masivos es una parte ya de la nueva realidad. Y bueno, pues mi turno va a ser para platicarles de cómo se potabiliza el agua. Pues trabajo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el cual pertenece a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La siguiente, por favor. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua está ubicado en Jutepec, Morelos, es una zona conurbada Cuernavaca. Es un organismo público descentralizado y que se aboca a enfrentar retos nacionales, regionales asociados al manejo del agua y a perfilar nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollos tecnológicos para proteger este recurso, ¿verdad? La siguiente, por favor. Yo quisiera comenzar mi charla haciendo como una recapitulación de lo que muchas veces conocemos, pero luego lo conocemos que ya lo pasamos por desapercibido, ¿verdad? Pues yo quiero recalcar que vivimos en un planeta maravilloso, donde el agua es una fuente de vida en la Tierra. Su distribución es muy variada. Algunas regiones tiene agua muy abundante y en otras es muy escasa. Pero la cantidad total del agua en el planeta no cambia. El conjunto de esos procesos involucrados en la recirculación y en la conservación del agua en el planeta se le llama el ciclo hidrogeológico. Pues bien, la distribución del agua en nuestro planeta, como muestra en este gráfico, el 97% se encuentra en océanos y mares, en forma de agua salada, únicamente el 3% es de agua dulce y se encuentra distribuida el 69% en glaciares, 30% en acuíferos y solo el 1% disponible en fuentes superficiales como arroyos, ríos, lagos y lagunas. La siguiente, por favor. Hace ya más de 5,000 años, pues algunas civilizaciones crecieron y evolucionaron gracias a su ubicación. Así fue como se originaron las primeras civilizaciones y fue desarrollándose en las primeras ciudades, justamente en las riberas de los ríos, en grandes ríos como el Tigris, el Éufrates, el Ganges, el Indio, el Amarillo y el Nilo. De esa manera lo que hicieron fue ir progresando gracias a las cercanías de los ríos,
se fueron transformando en grandes ciudades basando su economía en la agricultura, la ganadería y después la navegación. Esto es tan solo una muestra de cómo el agua le otorga progreso y poder al hombre. En México, por ejemplo, se desarrolló la cultura olmeca entre los ríos Grijalva y el Papaloapan. La siguiente, por favor. Otro lugar muy emblemático pues es la fundación de la Gran Tenochtitlan, que refleja de muchas maneras los avances científicos y artísticos de las grandes obras hidráulicas de sus habitantes. Y dentro de lo más sobresaliente, como ya lo mencionó mi compañero de la ponencia pasada, pues fue el desarrollo de las chinampas, en donde hubo un gran florecimiento de la agricultura. Ahora esta está convertida en una gran ciudad que alberga a 8.2 millones de habitantes, 4.2 millones de una población flotante y tiene grandes problemas de abastecimiento de agua, la sobreexplotación de acuíferos y pues también de la mala calidad. Así que necesitan llevar agua de otros sitios para abastecer a esta ciudad. La siguiente, por favor. El agua para abastecimiento en México, por su uso consultivo, es decir, que una vez que se usa no se la devuelve de la misma manera en la que se extrae, se clasifica de la siguiente manera. El 76% se destina para uso agrícola, el 4.7% para la producción de energía eléctrica, el 4.9% para la industria autoabastecida y un 14.4% para el abastecimiento público. De este 14.4% equivalen a 349 metros cúbicos por segundo. De esos 349 metros cúbicos por segundo, el 58%, casi el 59%, proviene de fuentes subterráneas que se extraen de los acuíferos. Ustedes si ven los pozos, esos pozos, pues el agua proviene del acuífero. El 41% proviene de fuentes superficiales, que son fuentes que nosotros vemos a simple vista como arroyos, ríos, lagos y presas. La siguiente, por favor. Pues bien, como ya vimos, las fuentes de abastecimiento pueden ser superficiales o pueden ser subterráneas. Entonces, lo que quiero mostrarles con este mapa de aquí es a qué problemática nos podemos encontrar en las fuentes de agua superficial. En este tipo de fuentes superficiales, este mapa lo tomé de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua, que ustedes la pueden encontrar, son gratuitas, accesan por ellas en la red, son de la Conagua. Y aquí ustedes pueden observar que los indicadores que siguen son la DBO, la DQO, los coliformes fecales, totales, los sólidos suspendidos. Estos indicadores de alguna manera nos señalan la cantidad de materia orgánica biodegradable, que es la DBO, la DQO, que nos indica la materia orgánica y es muy seguida para monitorear descargas de tipo industrial, los sólidos suspendidos totales, descargas residuales, desechos agrícolas, erosión, y los coliformes fecales y los totales. Los enterococos nos indican las bacterias de tracto intestinal humano y entonces estos son indicadores de descargas domésticas principalmente. Aquí se pueden dar cuenta que en la mayoría se encuentran muchos puntos rojos, casi en el centro del país. Eso significa que esas fuentes de abastecimiento no cumplen con el semáforo de calidad del agua para funcionar como una fuente de abastecimiento. Ese semáforo nos indica, los verdes, por ejemplo, son fuentes de abastecimiento que sí cumplen con esos indicadores. La siguiente, por favor. La otra problemática que también tenemos son la contaminación de las fuentes subterráneas. En esas se hacen
la medición de parámetros como metales pesados, entre ellos arsénico, arsénico es metaloide, metales pesados como cadmio, cromo, mercurio, plomo. También se hace la medición de fluoruros, la dureza, los sólidos disueltos totales, el manganeso, el hierro, y de igual manera se ha construido un semáforo donde se indica la calidad del agua de esas fuentes subterráneas. En México, a lo mejor algunos de ustedes lo saben, otros no, pero tenemos una gran problemática con la presencia de arsénico y fluoruros. Algunos otros metales también están presentes, y estos son debidos a la calidad del suelo de donde se extrae el agua. Esta contaminación entonces se le denomina contaminación de tipo natural, y estas que están aquí señaladas en rojo, en el centro, es donde ocurre que se desarrolla mayormente la minería, porque así naturalmente es el suelo. Este tipo de contaminantes pueden estar en el agua que bebemos y no nos damos cuenta porque están disueltos. No se ven a simple vista, porque no aportan sabor u olor el agua. Algunos, como el hierro y el manganeso, pueden provocar color. Al entrar en contacto con el aire, sufren una oxidación y entonces el agua empieza a tornarse ya en un color amarillito o anaranjadito, y nosotros pues muchas veces decimos nuestra agua tiene color y no la queremos beber. Bueno, pues la presencia de estos elementos en concentraciones por arriba de los límites establecidos en la norma 127 para uso del agua, para uso y consumo humano, pues ponen en riesgo la salud humana, perjudican los recursos vivos y los ecosistemas acuáticos también. La siguiente, por favor. Por otro lado, también tenemos fuentes potenciales de contaminantes emergentes. Están muy bien descritas en esta imagen que me gustó mucho y la quise compartir con ustedes, donde podemos ver la ruta de estos contaminantes desde su fabricación. Cuando se fabrican, hay un desprendimiento de contaminantes hacia la atmósfera, llueve, estos son arrastrados, caen sobre los cuerpos de agua, y esos cuerpos de agua muchas veces también los ocupamos, pues sí, como fuentes de abastecimiento. Esa fábrica produce productos de uso que todos usamos, cosméticos, farmacéuticos, pesticidas, herbicidas, nutracéuticos, cuidados de producto personal. Otros, ahí dice otros, yo ya añadiría los microplásticos, desde los microplásticos hasta los grandes plásticos, los textiles, o sea, una cantidad infinita de cosas que si nosotros nos vemos a nuestro alrededor, todo contaminamos, ¿no? Y ellos, a su vez, pues de alguna manera, por ejemplo, los pesticidas o los herbicidas ocupados en la agricultura, pues también de alguna manera cumplen un ciclo. Nosotros consumimos esos productos, o los mismos hospitales producen desechos con grandes cantidades de este tipo de compuestos de fármacos. Hay desperdicios sólidos, hay desperdicios líquidos, y finalmente todo este tipo de contaminantes van a dar a una fuente de consumo de agua. Y otra vez vuelve a iniciar el ciclo. Entonces, hay un concepto que ha estado sonando mucho últimamente que se llama economía circular, y que yo creo que debe estar presente ya en nuestra mente, en nuestra forma ahora, para la gente, para ustedes que son muchísimos estudiantes que están en este foro, puedan comenzar a ver los procesos, o sea, esa de economía circular, los cuales, pues, en donde los procesos deben ser sostenibles. Es decir, que los recursos materiales se mantengan en la economía durante más tiempo, durante el mayor tiempo posible, y se reduzca al mínimo la generación de residuos. Esto es cerrar el ciclo de producción, porque el modelo actual que tenemos es
producir, consumir, extraer, producir, consumir y desechar, ¿no? Entonces, eso debemos de enfocar, de trabajar ahora nuestras mentes de otra manera para tratar de aprovechar mejor los recursos naturales. La siguiente, por favor. Bueno, pues las características del agua potable están determinadas pues por cada normatividad en el país. En cada país hay ciertas normatividades. En México, la de nosotros, como ya les mencioné en otras láminas, pues es la norma 127, que se llama así, modificación a la norma oficial mexicana, NOM 127, salud, de la Secretaría de Salud de 1994, salud ambiental, agua para uso y consumo humano, que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Dentro de esta gama de parámetros o de los límites que establece esta norma se encuentran parámetros físicos, y organolépticos, bacteriológicos, características químicas y radiactivas. Hay otra fuente que podríamos consultar y tomar en cuenta y que la mayoría de las veces es una referencia a nivel mundial, son las guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud, donde incluso algunos parámetros todavía tienen límites más conservadores que la norma 127 y en otros casos es al revés. La siguiente, por favor. Muy bien, pues entonces, una vez que podríamos conocer la calidad del agua de nuestras fuentes de abastecimiento, se introduce el concepto de potabilización. Y la norma 127 lo define como un conjunto de operaciones y procesos físicos y o químicos que se aplican al agua en los sistemas de abastecimiento públicos o privados a fin de hacerla apta para el uso y consumo humano. La siguiente, por favor. Ok, bueno, pues este mapa que se encuentra aquí es la cobertura de agua entubada en la vivienda o predio en nuestro país. El promedio nacional es del 94.4%. El abastecimiento del agua potable es una prioridad en la salud pública. Ustedes pueden ver aquí que hay algunos estados que están por debajo del promedio nacional. Es muy importante, sobre todo ahora que en esta época que tenemos, es de suma importancia que podamos contar con agua para realizar las labores de limpieza y lavado de manos que debemos seguir para evitar en lo que podamos contraer esta enfermedad de la COVID-19. Sin embargo, todavía nos hace falta trabajar mucho para que a nivel país, para poder lograr esa cobertura. Hacia el sur, por ejemplo, todavía podemos ver incluso Morelos, Hidalgo, Campeche, Puebla, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, todavía hacen falta incrementar la cobertura al menos al promedio nacional. Incluso Baja California Sur en el norte. El 97, sí tengo que decir que el 97% del agua sí se desinfecta. Y eso es muy importante. La siguiente. En esta gráfica, lo que quiero compartirles es que en cuanto a las plantas potabilizadoras en México, según el proceso de potabilización y el caudal potabilizado, existen en total 965 plantas y un caudal potabilizado de 110 metros cúbicos por segundo, que equivale a una tercera parte prácticamente de lo que se abastece. En una de las primeras láminas que les mostré,
tenía que el abastecimiento público es del orden de 349 metros cúbicos por segundo. Si solamente se potabilizan 110 metros cúbicos por segundo, significa que únicamente se está potabilizando una tercera parte. Y esto, pues, habría que ver si este caudal potabilizado requiere, más bien, si este caudal no potabilizado, requerimos saber si cumple con la norma 127 y requiere nada más de una desinfección, o si la calidad del agua no es apta y requiere de un sistema de potabilización. Entonces, para eso sería muy importante que nosotros supiéramos y nos acercáramos a nuestros sistemas de abastecimiento de agua para saber la calidad con la que llega a nuestra llave. Miren, en esta gráfica que está aquí, los gráficos de barra nos indican el número de plantas potabilizadoras por tipo de proceso. En el eje izquierdo, de la izquierda, en el eje Y de la izquierda, nos indica el número de plantas. Por ejemplo, de ósmosis inversa hay 377 plantas, pero los rombitos nos indican el caudal potabilizado. O sea, no significa que haya muchas plantas y que potabilicen mucho, porque el de ósmosis inversa potabiliza pues menos de 50,000 litros por segundo. ¿Sí? Entonces, menos de 5,000, menos de 10,000 litros por segundo. La clarificación convencional tiene 221 plantas, pero clarifica un gran caudal, cerca de 80,000 litros por segundo. La siguiente, por favor. En este mapa nosotros vemos la localización de las plantas potabilizadoras por proceso, y lo que quiero mostrar aquí es que, por ejemplo, las plantas en color naranja representan las plantas de ósmosis inversa, y ellas están localizadas en donde se encuentran las fuentes con una mayor cantidad de sólidos disueltos y cercanas o que son desaladoras. Por ejemplo, las plantas de clarificación convencional, que son las que están en amarillo, se encuentran localizados cerca de fuentes de abastecimiento, en su mayoría que provienen de fuentes superficiales. La siguiente, por favor. Vamos a ver resumidamente algunos procesos de potabilización. Aquí se muestra el de clarificación convencional. En este podemos ver que consiste de una etapa de coagulación, una de floculación, sedimentación, filtración y cloración. En este tipo de tratamientos son aptos para remover turbiedad y color, arsénico y fluoruros a ciertas concentraciones. En este tipo de procesos, así como en muchos, se producen desperdicios, en este caso los lodos, y dependiendo de la fuente de abastecimiento, pues incluso podrían ser fuentes de recuperación de algunos elementos. Este tipo de procesos se estudian diferentes, para mejorarlos se puede hacer a través del conocimiento sobre los mecanismos de coagulación que existen, que puede ser por neutralización de la carga, por barrido, por atrapamiento de las partículas. Se pueden modificar el tipo de coagulante, del floculante, las velocidades del fluido dentro de la planta, los tiempos de retención, el tipo de material filtrante. Todo eso nos va a ayudar a mejorar el proceso siempre y cuando conozcamos la calidad del agua. Muchas de las veces existen plantas de tratamiento, pero no funcionan porque no fueron diseñadas para un tipo de calidad de agua específico. Para ello es muy importante que siempre se hagan pruebas de tratabilidad para seleccionar el tratamiento indicado, las condiciones de operación indicadas. La siguiente, por favor.
En esta lámina de aquí les presento un sistema de membranas que puede ser de nanofiltración u ósmosis inversa. Para ello, para que este sistema funcione adecuadamente, es muy importante primero dar un pretratamiento al agua, ya sea con una filtración en arena o en zeolita, o dependiendo de lo que haya previamente, eliminar la mayor cantidad de material suspendido, reducir la turbiedad al mínimo para que este sistema de membranas funcione correctamente. Este sistema es apto para remover sólidos disueltos, como los cloruros, calcio, sodio, magnesio, sulfato, nitratos y pues también arsénico y fluoruros. Materia orgánica y nitrógeno amoniacal se recomienda que ingrese a menos de 5 miligramos por litro. Una de las desventajas que tiene este tipo de tecnologías es la alta producción de agua de rechazo, si la calidad del influente tiene concentraciones muy altas en sólidos disueltos, y estos rechazos requieren un tratamiento. Para eso también es muy importante investigar ahora nuevas tecnologías o desarrollar nuevas tecnologías que nos ayuden a mejorar este tipo de procesos. A medida que las membranas o el poro de la membrana va haciéndose más reducido, pues nos va a permitir eliminar contaminantes todavía pues más pequeños, ¿no? Por ejemplo, la ósmosis inversa nos permite retener cloruros y sodio, que son iones monovalentes. La nanofiltración puede funcionar para iones de tipo divalentes o sulfatos, por ejemplo. La siguiente, por favor. Estos dos esquemas que están aquí son, el primero es de filtración directa para remover arsénico. El instituto tiene una amplia experiencia en este tipo de tecnología. Varios de mis compañeros han trabajado en proyectos de este tipo. El doctor Martín, Alejandra, Arturo, ¿no? Hay mucha gente que ha estado involucrado en este desarrollo de tecnología, sobre todo para la comarca lagunera, en donde la concentración de arsénico pues es alta. Este sistema de coagulación lo que utiliza aquí es cloruro férrico, pasa a una filtración en arena antracita y luego el agua puede ser mandada a una red de distribución. Se incluye un sistema de tratamiento de agua de retrolavado y parte de esa agua de retrolavado, una fracción se recupera como agua clarificada, se regresa nuevamente al proceso para tratar de recuperar una mayor cantidad del agua que está pasando por todo ese tratamiento. Los lodos pueden pasar a espesamiento, deshidratación y disposición de lodos según nos indiquen los estudios de los lodos, si son residuos tóxicos o no. Si son tóxicos deben de ir a confinamiento y si no lo fueran, deberían de ir a un relleno sanitario. Esa es otra oportunidad para poder estudiar y desarrollar otras tecnologías. La que tenemos abajo es la oxidación, absorción de zeolita natural de tipo clinoptilolita para remover manganeso y hierro. Aquí también el instituto tiene una amplia experiencia. Hay varias plantas también ya funcionando en el país con esta tecnología de hierro y manganeso. Aquí han trabajado el doctor Martín, la maestra Lulú. Hace muchos años ellos desarrollaron este tipo de tecnologías. Cómo funciona es que ingresa el agua, se requiere una peroxidación con cloro, pasa a una filtración en zeolita. En esa oxidación existe este ciclo. Primero es por intercambio iónico y después es una oxidación y adsorción sobre el mismo grano de zeolita y va creciendo y se va absorbiendo sobre ese material. Entonces, este tipo de tecnología nos permite remover hierro y manganeso y cumplir con la normatividad mexicana. La siguiente. Una tecnología que hemos estado estudiando aquí en el INTA ha sido la electrocoagulación.
La hemos utilizado a nivel semipiloto y piloto, principalmente en el agua potable para remover arsénico, fluoruros, cromo y algas, ahora recientemente, y para acondicionamiento de aguas para la industria para remover sílice y colorantes textiles. Esta tecnología es una alternativa a la coagulación química. Aquí lo que se pretende, la base es que el coagulante se produce in situ mediante el uso de electrodos de sacrificio a los que se les impone una corriente eléctrica y estos electrodos se van disolviendo y pues se va produciendo el coagulante. Hay fenómenos de oxidación, reducción, hidrólisis, se forman hidróxidos metálicos que nos permiten absorber y coprecipitar los contaminantes. Pueden acoplarse a otras operaciones unitarias de clarificación, como la floculación, la sedimentación y la filtración. Y de esa manera, la ventaja que tiene o que ofrece esta tecnología es que no se adicionan más sólidos disueltos al agua porque únicamente se produce el catión coagulante, no como una sal. Por ejemplo, una sal, si es sulfato de aluminio, pues se agregan sulfatos para ocupar el aluminio. Si es cloruro férrico, se arreglan los cloruros para ocupar el hierro. En este caso, únicamente se adicionaría el hierro o el aluminio según fueran los electrodos que quisiéramos usar. Hemos hecho estudios de pasivación, del diseño de los reactores, sobre la separación de electrodos, densidades de corriente, velocidades de flujo. Es una de las desventajas que tiene esta tecnología, pues, es la pasivación de los electrodos, pero hemos encontrado algunas condiciones de operación que mejoran su operación por más tiempo. Este tipo de proyectos los hemos tenido financiados por Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y el CONACYT, por ejemplo, para el acondicionamiento de agua para la industria. Y de otras entidades de la CONAGUA, por ejemplo, para remover cromo y arsénico. La siguiente, por favor. Aquí les voy a presentar unos desarrollos y aplicaciones del área potabilización de manera muy breve. La siguiente. Estos son estudios a escala piloto de tecnologías para remover arsénico, donde se hizo una comparación aquí, al menos de 6 tecnologías, para evaluar técnica y económicamente los procesos. Al final, lo que se decidió y lo que está en funcionamiento es la filtración directa por ser la más económica, cuesta del orden del 8 centavos el metro cúbico. 80 centavos. La siguiente, por favor. Esta que tenemos aquí son opciones de tratamiento para remoción de cromo, que también son resultados de pruebas en campo. Dependiendo de la calidad del agua que querramos nosotros entregar y dependiendo de la calidad del agua que ingresa, pues van a tener que acoplarse los distintos tratamientos. Aquí se muestran diferentes trenes. Por ejemplo, si quisiéramos entregar agua que cumpla la normatividad de la 127 para cromo, dependiendo de la concentración inicial, podríamos nosotros elegir el proceso de tratamiento. A medida que la concentración se incrementa, el proceso es más costoso y es más largo. La siguiente, por favor. Este ejemplo que traigo aquí es sobre la potabilización del agua de laboreo proveniente de una mina. Este estudio lo hicimos ya fue en el 2014. Lo que hicimos aquí era que el agua tenía la problemática de arsénico, hierro, aluminio, fluoruros y sólidos disueltos totales. Se propuso un tren de tratamiento de clarificación convencional y nanofiltración. En la primera parte, pues se hacía una eliminación del arsénico y del hierro y la turbiedad, porque también tenía una turbiedad muy alta. Y en la segunda etapa
en la nanofiltración se reducía la cantidad de sólidos disueltos, entre ellos el sulfato. La siguiente, por favor. Estos son unos datos de calidad del agua de esa prueba. En el influente, pues no cumplía con la normatividad, y en el efluente vemos que cumple. Sí, hay tecnologías para poder potabilizar el agua. La cuestión es el costo de tratamiento y la cantidad de residuos que se generan. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, la cantidad de sólidos disueltos que traía esa agua era del orden de 4.400 miligramos por litro, y en el efluente quedó en 264. Los sólidos disueltos totales, la normatividad nos pone que debe de ser menor a 1.000 miligramos por litro, y cumple. El arsénico también cumplió con creces la normatividad. La cuestión es la siguiente. Por favor, la otra lámina. La calidad del agua de rechazo. La calidad del agua de rechazo quedó con una alta concentración de sulfatos y sólidos disueltos totales. Entonces, si este tipo de rechazos se vierten, por ejemplo, en suelo, si no hay un cuerpo de agua cercano o no se trata, se va a ver una degradación de la calidad del suelo. Esa calidad del agua tampoco es apta para riego por el alto contenido de salinidad. Por lo tanto, también existe una oportunidad para desarrollar tecnologías de recuperación de rechazos, agua y sales, que ya existen, que ya hay muchos compañeros que las están estudiando, pero se requiere que haya una optimización de esos procesos y se puedan escalar. La siguiente, por favor. También en nuestra área hacemos evaluación y diagnóstico de plantas potabilizadoras. Hemos ido a diferentes partes del país, y en general hemos visto lo siguiente. Los sistemas están subutilizados o sobrecargados. Hay fugas y tomas clandestinas desde la fuente de abastecimiento hacia la planta. O sea, toman el agua, perforan la tubería, el agua que se conduce hacia la planta, y el agua ya no llega en la cantidad suficiente a la planta. La extraen antes. Hay diseños inapropiados, equipos inadecuados para el control de proceso, capacitación deficiente de operadores, módulos obsoletos, instalaciones y equipos en mal estado. No se tratan los residuos, no hay recursos para operación y mantenimiento, no hay programas de mantenimiento preventivo, y no hay una medición de parámetros de calidad del agua in situ. Aquí se muestran algunas fotografías de cómo se pueden encontrar este tipo de plantas en el momento que las visitan. Algunas están abandonadas, hay crecimiento de vegetación, incrustadas. En realidad hay un problema muy grande en el manejo de las plantas potabilizadoras. La siguiente. Para concluir, yo apunto a lo siguiente. Es necesario proteger y restablecer los ecosistemas para poder... es necesario proteger y restablecer los ecosistemas. Debemos interesarnos por conocer el recorrido del agua desde la fuente de abastecimiento hasta la llave de nuestras casas, para poder opinar, sugerir, exigir y colaborar con el sistema de calidad del sistema local que maneja nuestra agua. Debemos adecuar la normatividad relacionada al agua, las descargas y los límites. Deben de formarse grupos interdisciplinarios e interinstitucionales, técnicos y de las ciencias sociales, para crear sinergias y optimización de recursos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, no sabemos realmente lo que el usuario está necesitando. Por ejemplo, en este caso que yo les platicaba, que hubo una planta, porque me tocó, no llegaba el agua hasta la planta, pero en cantidad necesaria.
porque, o suficiente más bien dicho, o para la que estaba diseñada la planta, porque la gente extraía el agua de la tubería y la extrae, no sabemos cuál es la razón porque la que la extrae, probablemente no hay, no llega la red del agua entubada hasta su agua, o necesita, no tiene una fuente de abastecimiento cercana, o sea, y por eso es necesario incluir a la ciencia sociales para que vaya y conozca el sitio, para que vayamos y nos involucremos con la sociedad y conozcamos las necesidades que existen y tratemos de resolver esta problemática desde el punto de vista técnico, pero también social. Es muy importante desarrollar y adaptar tecnologías de tratamiento también que aumenten la recuperación del agua potable, que se incluyan los tratamientos de los residuos y se complementen con estudios de toxicidad. Es necesario desarrollar técnicas de laboratorio para cuantificar contaminantes emergentes, productos químicos, microplásticos. Y es importante también que haya asignación de recursos económicos para los programas de agua potable, drenaje y tratamiento. Es importante crear programas de capacitación del personal de operación de las plantas potabilizadoras y de evaluación y diagnóstico para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua potable. La siguiente, por favor. Pues estos son algunos links que ustedes podrían consultar para mayor información, para ingresar a la página del IMTA. El IMTA también tiene un posgrado, tiene su página de Facebook, allí está mi correo electrónico, también por si quieren contactarme. Y la siguiente, por favor. Toda esta información, parte de la información que les he comunicado, pues ha sido a través del trabajo de muchísima gente. Ellos son mis compañeros de trabajo y aquí pues se los presento en fotografía. Algunos de ellos ya no están en el área con nosotros, pero han dejado huella ahí en el desarrollo de los proyectos. Pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Sara Pérez. La verdad, muy buena su plática y su experiencia, pues yo la conozco, yo estuve realizando alguna estancia por allá por el INTA en alguna ocasión y la verdad es sorprendente los proyectos que realizan y los contactos que tienen o los problemas que atacan a nivel nacional. Aquí viendo un poco de las preguntas, habla mucho de los contaminantes, arsénico, flúor. ¿Cuál cree usted que son los contaminantes prioritarios o de mayor importancia en México? ¿Y cómo está el panorama para el control de ellos? Pues hay mucha gente que realmente los problemas por arsénico y fluoruros han sido abordados por muchísima gente desde la academia y mucha gente también ya de instituciones privadas. Existen, como yo les decía, existen las tecnologías. Para arsénico existen las tecnologías, ya hay plantas de tratamiento que se pueden implementar, pero lo importante también es que les den el seguimiento, que si se ponen los tratamientos, les den el seguimiento, que nosotros como usuarios conozcamos. Yo creo que mucho tiene que ver con nosotros mismos, conocer e interesarnos cuál es la calidad del agua que llega a nuestras llaves. Así yo de esa manera puedo incluso exigirle al organismo operador que me abastece del agua. Para el caso de arsénico es más conocido ya los tratamientos, pero los de los fluoruros, por ejemplo, en concentraciones cuando son tan altas o incluso en el centro del país donde las concentraciones pueden llegar, no sé, hasta 12 miligramos por litro, 5 miligramos por litro, pero tienen a su vez sílice alta, que es un problema para los procesos de membrana. Los fluoruros se remueven bien con los procesos de membranas, pero si están acompañados de sílice, la recuperación del agua baja. Entonces, sí existen tecnologías, se puede sacrificar. Si me entra un litro de agua, a lo mejor nada más saco 700 mililitros y me van a quedar como rechazo 300 mililitros y sí se puede potabilizar. La cuestión aquí es que lo que se esté implementado se cuide. Nos interesemos porque haya recursos para que se cuide y desarrollar a nosotros, a la academia, a los tecnólogos,
procesos que optimicen el tratamiento para que haya menos desperdicio de agua, se recupere la mayor cantidad. En realidad nos hace mucha falta todavía por avanzar en esa situación y obviamente esos son los más conocidos, pero vienen varios atrás, ¿no? México es un país muy agrícola, hay que ver las fuentes que estén contaminadas con nitratos o en regiones mineras con plomo, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay mucho por hacer todavía, pero debemos de interesarnos nosotros mismos y incluso ir y pagar nuestras cuotas por lo que nos llega del agua a los que podemos ir y pagar, ¿no? Porque el agua, la verdad es que en muchas regiones pagamos un garrafón del agua que te cuesta 35, 40 pesos y no vamos y pagamos, a lo mejor el costo es más económico que vayamos y la paguemos al servicio del agua potable. También nos preguntan si los actuales sistemas de potabilización son los adecuados y en ese sentido ustedes están estudiando nuevas tecnologías como la electrocoagulación. ¿Realmente eso van a venir a sustituir o son un complemento? ¿Qué les falta para investigar acerca de esas nuevas tecnologías? Sí, pues nos falta prácticamente mucho, nos quedamos hasta las escalas pilotos. Nos falta dar ese gran salto a hacer una sinergia entre los industriales y los centros públicos de investigación, que muchas veces tenemos los grandes proyectos, grandes resultados mejorados, pero nos falta dar ese gran salto a poderlos implementar ya en escala real. Que la gente, que los tomadores de decisiones crean en la tecnología que se desarrolla en el país, que podamos conseguir insumos nacionales que sean buenos y económicos para que nosotros podamos implementar las tecnologías que vemos que sí funcionan, pero nos falta la cuestión porque a veces existen las tecnologías, pero son costosas. Si hay tecnologías que ya están implementadas y no las pagamos, entonces existe todavía una ausencia de conciencia del costo del agua. Los industriales, por ejemplo, deberían de tratar el agua antes de disponer sus efluentes y ese tratamiento pues va a tener un costo asociado, al producto que ellos están ofreciendo al público. Entonces, muchas veces nosotros compramos una ropa muy colorida, muy bonita, pero no nos estamos dando cuenta que para que nos pusiéramos esa ropa colorida y bonita se usaron una cantidad de agua, de sales, de pigmentos, y ese costo, pues no lo vemos, no, probablemente el industrial ni siquiera lo está asociando al costo de producción. Entonces, hace falta en todos los ámbitos, cada quien desde su lugar, tomar conciencia sobre el uso del agua. Muchas gracias, maestra Sara. Toca dar el agradecimiento, el reconocimiento a la maestra Sara Pérez Castrejón por su participación como ponente del trabajo titulado ¿Cómo se potabiliza el agua?, en el segundo simposio de Ingeniería en Biosistemas, llevado a cabo el día 10 y 11 de agosto, firma el director de la Facultad de Agronomía, el doctor Alejandro Sergio del Bosque González. Estimada maestra Sara, fue un placer tenerla por aquí. Están sus redes sociales para que la gente los contacte. Y muy amable por su participación. Muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes. Gracias por invitarme, Celestino. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.